Fernando, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Otro que está de paliza en estas horas, ¿no? Estamos en plena zafra, ¿verdad? Estuviste anoche metido en el torbellino, leyendo signos mientras transcurrían los hechos, ¿no? Sí, el único antecedente que yo sepa es el nuestro, con aquel debate que seguimos en vivo y en directo desde entonces El Espectador, y siempre es un riesgo grande, ¿verdad? Que te expone a no captar toda la riqueza de lo que ocurre, pero creo que vale la pena. Sí, ayer entonces te tocó hacerlo en televisión, ahora con un poco más de distancia. Y después de haber trabajado incluso durante la mañana acá, te vi encerrado allí, anotando, revisando archivos. La idea es pensar qué quedó de los signos de la campaña anoche. ¿Qué quedó anoche, el 27 de octubre? ¿Qué sobrevive de aquella plataforma semiótica cuando el destinatario cambia de modo drástico? Porque eso es justamente lo que se viene, ¿no? Sí, aquí, Emiliano, la ingeniería electoral que se dio el Uruguay, su democracia, sus leyes, atenta contra una idea muy preciada por la humanidad, ya saliendo de Uruguay, de todo, por las sociedades, que es la consistencia, la coherencia. Entonces cabe preguntarse, como bien decís, qué cosa se recicla, qué cosa permanece, ¿verdad?, de esa campaña tan aguerrida, tan fuerte, que todos presenciamos en redes, en la tele, en la radio, en todos lados, cuando hay una especie de recalculando, porque ahora era obvio y se cumplió, por supuesto, que no iba a haber una primera vuelta triunfante absoluta, sino que esto solo era en verdad una elección legislativa. Cuesta verlo como eso, pero es verdad. Es lo que se decidió sin ambages ayer. Y ahora vamos a repasar, si te parece, a revisar ese momento de ajuste de cuentas donde cada uno de los candidatos tuvo que dar la cara, literalmente, ¿sí? Algunos, como dicen los chinos, salvar cara, es decir, la derrota. Cómo reconciliarte con eso siempre es más difícil que instalarte en la victoria, aunque sea una victoria ambivalente, porque queda ese gran desafío, quizás mucho mayor para uno, vamos a ver, que para otros. Pero entonces creo que toda la sociedad no puede menos que observar con mucha minucia, tanto lo dicho como las expresiones, como la escena. Viste que la política, y lo digo sin ningún menosprecio, yo aprecio muchísimo la democracia y creo que programas como este, con su reflexión, nos ayudan precisamente a entender mejor esta especie de cataclismo de signos, de ideas, de propuestas. Tiene mucho de teatro, sí. Necesariamente tiene una dramatización, porque la vida cotidiana exige otra cosa, exige una cosa de pasar desapercibido, de ir por el mundo andando, pero acá no sirve. Y lo que viene, menos todavía. Ayer se decía, viste, importan las personas, las propuestas, como que no había una decisión final de qué era lo máximo. La fórmula de Luis y Beatriz o la fórmula de Daniel y Graciela y todo lo que los va a acompañar, se supone. O la expresión que utilizó Sanguinetti, que dijo que ayer se votaba con el corazón y a finales de noviembre con la razón. Sí, eso me hace acordar que escucho en la calle, y tú también debes haber oído, es decir, la gente que dice yo soy, seguido por frentista, nacionalista, distinto de yo voto a. Uno sería la identificación, una cosa casi genealógica, tradicional, y otro, obviamente, siguiendo tu comentario, es la estrategia, es decir, quién quiero yo que vaya con, para que haga qué. Entonces, eso es lo que anoche se puso en escena, y algún candidato, vamos a ver, va a hablar de la escena, literalmente, y de protagonista, palabras que vienen del teatro, obviamente, y reitero que no hay ninguna ironía, menos sarcasmo en esto que comento, porque el teatro de los griegos, acuérdense, era religioso y político, Es decir, no era una cosa para ir a divertirse como hoy uno ve la tele, Netflix, sino que era donde se jugaban las pasiones de lo que era la polis, lo que era la ciudad y los ciudadanos. Por eso vamos a recorrer entonces cómo pone en escena cada uno, en dónde quedó y qué se recicla y qué cambia de aquellos signos tan estruendosos que recibimos de todos ellos. Empezamos con Daniel Martínez. El primero que sale, ¿verdad?, a la escena. Muy temprano, a las 9 de la noche. Eso hicimos con firmeza desde la Intendencia de Montevideo y logramos el apoyo en 8 de las 9 oportunidades que lo necesitamos de sectores que entendieron que era más importante el bienestar de los ciudadanos de qué lugarcito le tocaba en un eventual cargo político. Por eso vamos a
convencidos de que los uruguayos y los uruguayos van a elegir ahora en base a criterios diferentes y en base a las personas, pero además también convencidos del diálogo que podemos establecer con muchos sectores, aceptamos este desafío, porque este desafío es el de continuar con lo que soñó Valle de Ordóñez, con lo que soñó Wilson Ferrer Aldunate, con lo que soñaron Sereñi, un Uruguay de desarrollo, un Uruguay de justicia, comprometidos con el futuro. Por eso, el agradecimiento y a su vez el asumir el desafío. Hoy se abre una nueva etapa. Acá están Graciela y Daniel para seguir junto a la gente peleando por el futuro. Arriba los corazones. Vamos que podemos, claro que sí. Fernando. Me recuerda a Tabaré Vázquez cuando baja la intendencia en su mandato y se enfrenta a Dios, me dice, acá está Tabaré Vázquez, ese final. Y esa alusión a la intendencia, muy interesante. Y yo te decía al principio, y acá daría para un seminario solo este trozo, ¿no? Porque está esa idea de que cada enunciado, ¿viste?, es una respuesta a algo. Es decir, lo que del otro lado va a ser presentado, lo vamos a ver y escuchar enseguida, como la delicada negociación para acomodar, obviamente una coalición por definición es eso, sería un reparto, es decir, las malas viejas prácticas contra las cuales toda la vida la izquierda, hasta llegar al poder, eras uno de sus blancos, ¿te acordás? O sea, la idea de que no es la idoneidad, no es la calidad de la persona, sino cuánto le toca a cada uno, una idea de un botín del poder, va a ser enrostrado, va a ser dirigido precisamente a lo que del otro lado obviamente ya se está preparando, lo que viene ahora. Otra cosa muy interesante es la idea, recién lo capté ahora, ¿no? Porque uno frente al fragor de tanta cosa dice lo que soñó, y entran tres tótems de la historia política, ¿sí? Valle y Ordóñez se lo toma prestado a Talvi, que hasta el final va a permanecer fiel y muy coherente y consistente con su discurso desde el inicio, ese pequeño país modelo, y va a hablar de Wilson Ferreira Aldunate y por supuesto de Líber Sereñi. ¿Por qué? Porque está yendo, digamos, a la izquierda del centro. Está apuntando ya allí, interpelando en esa enorme dificultad. Creo que el ceño tan adusto, viste, qué poca euforia, qué poca alegría. Sí, comenzó su alocución destacando que el Frente Amplio había sido la fuerza más votada, dato absolutamente cierto, pero no lo hizo con felicidad, ¿no? No, y podía hasta haber agregado, y derrotamos la iniciativa de reforma constitucional, detrás de la cual obviamente, si bien los otros partidos no ponían la papeleta, no atacaban de la manera que sí la izquierda lo hizo, que el Frente Amplio lo hizo, esa reforma que inicia Larrañaga. Entonces, ¿por qué? Es interesante preguntarse, y ahí hay algo, ¿verdad?, que la semiótica divide entre los signos que uno da, conscientes, como estos que ahora Emiliano y yo estamos haciendo, reflexionando, pensando, todo eso, y aquellos que el cuerpo emite, que no podemos controlar. Y yo creo que hay una suerte de angustia que viene del latín. Angustus era un callejón. Cuando uno se encontraba en ese momento espiritual de estrechez, de no ver salidas claras, de ahí viene metafóricamente la palabra que todavía es muy vigente y la usamos continuamente, de angustia. Yo siento que va a oponerse tanto al otro, ganador neto de la noche, como vamos a ver luego al final, el que habla último, porque no parece haber espacio para la euforia. Sobre todo, ¿sabes qué brilla por su ausencia, Emiliano? Lo personal, el afecto, la referencia a la familia, ¿no es cierto? Él tiene varias hijas, tiene nietos, habló en el momento de votar hasta de un nieto adoptivo, postizo, que era un perrito, etcétera, ¿no? Ese color, digamos, personal. Es clarísimo el contraste con el tono de Martínez en el acto final del Frente Amplio, en la Rambla de Punta Carretas. Sin duda. Parece que hubiera acá la enorme responsabilidad del camino, digamos así, de su vida muy alta, muy compleja que le queda, que lo estuviera realmente sintiendo ese cuerpo, más allá de que va a decir dos veces casi el mismo discurso, un poco más largo en la calle, un poco menos ese que hace para un grupo más reducido en la carpa, ¿verdad?, a la salida de su lugar, de donde esperó los resultados, pero fundamental que, si bien habla un poquito Graciela Villar en la calle, muy poco, no hay esa conexión, salvo el final, que yo decía, acá están, que me hace acordar a Tabaré Vázquez del 89, acá están Graciela y Daniel, la tercera persona, interesantemente, eso es algo raro, cada vez más raro, en los políticos, que vamos a ver como en el último caso, van a adoptar más audazmente la primera persona, que era un tabú en Uruguay, ¿te acordás que siempre
siempre, Sanguinetti lo hace. Y en esto habrá una coincidencia con la calle Pou, porque la calle Pou también habló de Beatriz y Luis. Al final. No dijo Luis y Beatriz. Y él acaba de decir ahora, Martínez acaba de decir Graciela y Daniel, claro, ¿no? Claro, eso es cierto. Pero suena muy distinto en ese entorno tan, digamos, épico. Si tuviera que buscar un género para colocar vamos a buscar uno para cada uno de los actores de esa noche. Acá hay algo como de dureza, ¿verdad? De increpar a ese otro que va a incurrir, dice claramente, en prácticas muy opuestas, muy criticadas por la izquierda tradicionalmente, como es el acomodo. Es la palabra que no usa porque sería muy grave. Y usa otro término, ¿no? Lo que se viene en ese caso, en la alternativa, es un cheque blanco lleno de ajustes, ¿no? De ajustes. Un cheque en blanco lleno de ajustes. Exacto, y es de vuelta, repite mucho de la campaña en cuanto que habla de certezas para el oficialismo, porque es oficialismo, obviamente, hace 15 años que va a estar ya, y del otro lado, por eso es interesante que usa el sueño y trae prestado a 3 actores máximos de la política histórica del Partido Colorado, del Partido Nacionalista y obviamente del Frente Amplio, como son Valle Ordóñez, Wilson Ferreira Aldunate y Sereñi, como para prestarle un poco de esa energía, digamos, del posibilismo. Eso es lo más complicado que le queda a este Frente Amplio, creo yo, en lo que viene, basándome en los signos de anoche, cómo volver a capturar esa energía posibilista de lo que no se puede todavía ni siquiera imaginar, porque tiene que basarse en lo ya imaginado, en lo concreto. El gran signo, telón de fondo, la bandera nacional, ¿no? La bandera nacional, tanto en el fondo del estrado como en sus hombros, porque se puso una bandera como un poncho, directamente parece, ¿no? sobre la espalda, ¿no? Sí, la bandera nacional, que bueno, es clásica, ¿no? En una instancia de balotaje ya estamos acostumbrados a verla de los dos lados. Y quizás, creo que tú lo decías temprano, aparece el nuevo eslogan, Viva Uruguay, que viste con los colores del sol, y luego, curioso, solo dice Martínez, presidente, o sea, no la fórmula, con eso de la paritaria parece que hay una, como que rechina el cuerpo político en general, lo digo, quizás en donde menos lo hace, vamos a verlo, es en el discurso del líder nacionalista, pero acá lo vi un poco forzado ese Martínez solo, ¿por qué no? Los dos Martínez Villar. Vamos al segundo protagonista. Como dijo don José Valle Ordóñez, no es la lucha de los intereses la que debe entablarse. Esa lucha nos rebaja moralmente a todos, sino la lucha por las ideas que convencen y enaltecen. Así que nuestro compromiso está intacto, vamos a trabajar para dejar atrás el paisito y construir un pequeño país modelo, un país de primera de verdad. Fernando. Si tuviera que describirle a un antropólogo del futuro lo que acabamos de escuchar, y algunos están viendo, lo verán más tarde, tiene, fíjate, un aspecto muy presidenciable. Tiene una sonrisa calma, son los más calmos de los 4 que vamos a cubrir. Ernesto Talvi, que inicia esa suerte de reinstauración del Partido Colorado, el que llama un capital gigante, ¿sí? Quiere rescatar lo que todavía tiene por ofrecer en la coalición, habla obviamente con el respaldo de saber los lugares del Senado, etcétera, pero sobre todo, creo que la pregunta de Emiliano, que es muy oportuna, ¿qué queda del pasado reciente? No se puede tirar todo por la borda y reinventarte, eso no se lo cree nadie. La alusión primero a Jorge Valle, ¿sí? Donde va a decir, vamos a ir a pelear por el Partido Nacional, ¿verdad? A buscar el voto, como lo hizo el Partido Nacional, por el último gran presidente colorado, Jorge Valle. O sea, su auspiciador, que no está vivo, pero que él ha dicho desde el inicio es quien lo inicia en este juego nuevo, para él nuevo, ¿verdad? De ser un líder político. Y termina con esa frase que es bien clara. Acá hicimos un juego interesante, creo, de un debate, ¿se acuerdan? Entre los 3, y ahora está justo uno de los 3 que trajimos aquí, Martínez, la calle Pou y Talvi. ¿Se acuerdan de ese debate en el que él no pudo entrar, el que pasó de verdad? Y hay, ¿verdad?, una respuesta casi a esa idea del reparto interesado, chiquito, mezquino, al que aludió Martínez, obviamente hablando de la coalición, y sobre todo creo pensando en que hay un socio ahí del que no se sabe casi nada, obviamente Guido Manini Ríos, y dice no, va a ser por los ideales, no por los intereses,
O sea, le responde casi, ¿viste?, directamente, diciendo, no es la chiquita, no es para quién se queda con qué ministerio, lo que sea, sino que vamos a ir a persuadir con el bien, con lo bueno, ¿verdad? Esa es, creo, lo que rescato más de esa aceptación de la derrota. Usa la metáfora futbolística que no falla nunca en Uruguay, dice, dejamos el alma en la cancha. Lo usan, fíjate, 3 de los 4. Sí. A solo Manini Ríos no se le escuché ese día cuando los entrevistan, ¿no?, en la previa al resultado. Y de esa manera, hablando muy en serio, creo que llega a encarnar con su presencia, con su tranquilidad, ese ideal que el genial Real de Azúa, el gran estudioso de la sociedad y la política uruguaya, y justamente en su libro crítico y analítico del Partido Colorado, El impulso y su freno, que tiene más de 50 años, llamaba la medianía, en un sentido que es crítico pero admirativo también de la clase media como ideal uruguayo. Este es un presidente de clase media aludiendo, situándose en la idea de renovar ese partido que es de los más viejos del mundo. Leyó. Palabra por palabra su discurso estuvo leído, ¿no? Sí, como que no quisiera olvidarse de nada. El único que se comunicó de esa manera. De esa forma también contenía, digamos, su exteriorización. Sabemos que Talvi tiene momentos, y los ha tenido, muy efusivos, sí, y hasta exasperados, sí, ¿no? Ayer estaba, en ese sentido, muy autocontrolado. El texto lo ayudaba, ¿no? Sin duda, sin duda. Vos perdés en frescura, perdés en lo que vamos a ver, es sobre todo el cuarto de nuestros invitados al análisis de hoy, pero sí logra el máximo de rigor con lo que quería decir y lo que no quería expresar. Es decir, todo el tema del debate, que lo mencioné varias veces aquí, no salió quizás del mejor modo. O sea, su queja de haber sido excluido, expulsado, digamos, de lo que él entendía era una instancia para una democracia más polifónica, más plural, como analizamos acá. Vamos al tercer protagonista, uno de los que despertaba en lo previo más interés, más curiosidad, ¿no? Y será la voz de los postergados, será la voz de la gente a quien muchos no escuchan, será la voz de los más frágiles, será el objeto de nuestro deber de los sectores que cada vez que pasan los gobiernos no son escuchados, son ignorados. Tenemos nuestra agenda de derechos, vamos a agregar por ellos, porque los más frágiles van a ser, como lo hemos dicho siempre, el objeto de nuestro trabajo. Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del ejército, ahora devenido en político, hablando anoche frente al hotel donde tenía montado su comando. Un acto pequeño en la calle acá, Florida, cerca de la radio. Si Martínez puede ser descrito como adusto y extrañamente no eufórico, no celebrando esa fiesta democrática, etcétera, ¿cómo describir la expresión de Manini Ríos? Los voy a ayudar, voy a citar a alguien, dice: puede ser el nuevo Artigas, que encolumna a los orientales en cabildo abierto para salir del atolladero. Y luego esta persona, obviamente Guillermo Domenech, su segundo, sube la apuesta y dice que durante 200 años, lo cito de nuevo, nos faltó un conductor con verdadero espíritu nacional, pero Dios nos ha mandado a Manini Ríos. Ahí hay un tabú enorme. Primero, igualar a alguien Artigas, ¿verdad?, del elenco político es una apuesta alta. Y todavía traer a Dios en la ecuación, más complicado. Todo esto, ¿por qué lo digo? Eso, ojo, no lo dijo Domenech ayer, pero ha formado parte del discurso de campaña. No, buena aclaración. Esto fue algo muy comentado en las redes, porque, insisto, hace ruido en Uruguay, ese país religiosamente laico y mesocrático, desde la época de don José Valle y Ordóñez. ¿Pero por qué lo menciono ahora en serio? Vieron que varias veces, creo que 2 veces, habla de los más frágiles, habla de ser la voz de los que no son oídos. Es decir, es la apelación típica, es el discurso, digamos, una emulación casi, yo pienso en instancias, episodios como el éxodo, ¿verdad?, de los orientales, las campañas de José Gervasio Artigas, justamente uniéndose a los que tenían menos, a los que no tenían abolengo. Hoy mencioné
mencionaba en algún lugar cómo no hay ninguna imagen de Artigas porque era de los humildes. Para tener un retrato en esa época de Artigas había que ser de alcurnia, no era común ser retratado. Hay otros próceres de América Latina que sí lo fueron. Entonces, todo esto digo porque ¿dónde está el programa? ¿Dónde está, digamos, las claves para entender lo que se viene de esta agrupación seismesina? Lo va a decir, hace 6 meses no éramos nada, lo reivindica él y usa la metáfora teatral, justo él, qué curioso, dice, estamos en el escenario, somos protagonistas, un festejo con esa cara casi de busto de prócer, parecería querer volverse ya broncíneo. Este Guido Manini Ríos no expresa absolutamente nada del asombroso resultado que tuvo para no existir y no tener programa conocido. Guillermo Domenech me lo tuve que repetir porque salvo ese exabrupto casi que ocurrió en, no sé si fue en octubre, creo que sí, a inicios, ¿verdad?, sobre la figura artiguista y la de su líder, no son conocidos. Qué distancia de lo que llamamos acá los nanopartidos, ¿verdad?, como el Partido Verde Animalista, el Digital, y con la suerte que más o menos era previsible, pero este se agigantó. Fíjate que casi le pisa los talones a un partido con la tradición que uno sabe a dónde va, como el Partido Colorado. ¿A dónde va este partido? Hay que mirar a su líder. El programa está en su figura, en su rostro, en su severidad. Cuando dice vamos a combatir la corrupción, no da ninguna idea muy clara, o la seguridad, porque él es el arma que ofrece para hacerlo. Así como fracasó, por poco, pero fracasó la iniciativa de reforma constitucional impulsada por Larrañaga, algo en el espíritu, ¿verdad?, electoral triunfa con el triunfo de este partido que nadie sabe exactamente qué es, en qué consiste, qué va a ofrecer, de hecho, cómo va a negociar, pero lo dice al final, que se va obviamente a seguir, no es una gran sorpresa, pero ocupa la parte menor. Escúchenlo en algún momento y en los 6 minutos y poco dedica muy poquito para decir, lo dice al final, que va a apoyar al doctor Lacalle Pou, ¿sí? Muy distinto al de Talvi, donde al inicio saluda y dice, lo vamos a apoyar, y todavía dice con la misma energía, ¿verdad? Es un discurso muy particular. Es algo nuevo en el panorama totalmente. Sí, sí. Incluso queda para otro día la combinación Manini-Ríos-Domenech, porque todo eso que señalabas a propósito de Manini, de la escasa expresividad, tiene su contracara en Domenech, que es absolutamente extrovertido. Es más, ha hecho discursos en los que se va de pista, ¿no? Y ayer mismo se lo notaba al lado de Manini, se lo notaba inquieto, porque quería colocarle la bandera nacional en los hombros y como que no se animaba, ¿no? Como que era demasiada confianza frente a ese líder tan alto que él mismo ha construido, ¿no? Y con una postura tan rígida. Sí. Pero vamos al cuarto protagonista, la culminación de la noche en materia de comparecencias. Quiero tener un rato de reconocimiento a mi familia. A Loli y a mis hijos, a Manuel, a Violeta y a Luis Alberto. Que esta vez, por suerte tuviste la idea, salieron a jugar en la cancha. Ellos salieron a militar y a sentirse parte de un proyecto. Porque ¿saben qué? Yo lo decía el otro día en Las Piedras. Uno cuando se involucra en la actividad política, realmente con vocación de servicio, realmente con generosidad, nuestra vida ya no es nuestra vida. Nuestra vida es la de ustedes. Y nosotros lo hacemos a corazón abierto. Yo pongo todo mi nombre, mi prestigio, el apellido de mis hijos, el de mis padres y el futuro. Y obviamente lo que uno pide es que sus hijos puedan estar orgullosos de su padre. Y por suerte los tengo cerca. En estos momentos un poquito más de alegría, pero por suerte también los tengo cerca cuando somos poquitos, cuando estamos los 5 y nos tenemos que dar amor, cariño y afecto en los momentos más complicados. Luis Lacalle Pou, hablando sobre las 22:30,
frente a su cuartel general allí en Boulevard Artigas. ¿Cuál es el género de esta alocución? Que todos esperaban, porque obviamente era el que faltaba y era el que ya había obtenido la ratificación de sus apoyos. El género es melodramático. Hay un antecedente interesante para los memoriosos que tiene exactamente 30 años y que justo cuando lleva al Partido Nacional, en la figura de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, al poder, en plena campaña aparece con su familia en un programa, ¿verdad?, de esos a los que iban todos los otros candidatos rodeados de hombres primero y de hombres ilustres, economistas, literatos, etcétera, diplomáticos, y ahí lleva entre otros al hijo que hoy está pugnando por ser presidente también. Y este es el giro afectivo, vean ustedes. Acá con Emiliano analizamos en ese debate que armamos, ¿verdad?, el acto de cierre en Soriano, donde dice una frase muy misteriosa que acá es desarrollada al máximo totalmente. Él dice en ese momento una frase que no parece tener explicación, critica al otro, es decir, obviamente al oficialismo, y dice: terminaron siendo los más economicistas. Cuando te hablan de un logro, te hablan de plata, y ahí llega el desenlace que es curioso, dice así, Lacalle Pou: el Uruguay y los uruguayos son nuestro logro. Acá cambió ya de eslogan, ¿vieron? Ahora sí, como veíamos Viva Uruguay en el caso de Martínez, pero lo más interesante, creo, es la inclusión de el afecto de lo personal, y acá voy a arriesgar una hipótesis de lo que puede pasar en la campaña que viene. A pesar de que no tiene los años de un Sanguinetti, ¿no es cierto?, este hombre, o de algún otro más veterano líder, creo que lo que dijo ayer se puede resumir en: quiero ser el padre de los uruguayos, así como lo oyen. No tiene aspecto de patriarca, más bien lo contrario. Pero esas alusiones repetidas a su padre, a sus hijos, esa familiarización, esa cosa familiera de la que habló, vieron, flanqueado por dos mujeres. Sí. Estaba Beatriz de un lado, Loli del otro. El hablar de la esposa de esa manera, ¿verdad?, intimista, nos introdujo de lleno en ese ámbito doméstico, muy próximo, donde él promete ser alguien afectivo con cada uno de los uruguayos, una imposibilidad absoluta, por supuesto, pero es interesante como algo inesperado en un paisaje de la política nacional que se ha caracterizado primero por su masculinidad y segundo porque el afecto, en tanto afecto doméstico, íntimo, brilló por su ausencia, siempre. Qué colorcito, ¿eh? ¿A dónde te fuiste esta vez? ¿Al Caribe? ¿A Brasil? No, al centro, al local de Matías González. El bronceador sin sol de Matías González te da un bronceado perfecto sin exponerte a los riesgos de las radiaciones UV. Hidrata y protege tu piel de manchas, arrugas y envejecimiento, logrando un color ideal en muy poco tiempo. Encontralo en nuestros locales o en matiasgonzalez.com. Matías González, tu belleza natural. Sí, parece claro que ese va a ser un énfasis en la campaña de Lacalle Pou, ¿no? La cercanía, el afecto, una relación con la gente que él entiende que los gobiernos del Frente Amplio no están teniendo, que se han volcado a lo numérico, ¿no? Exacto. A las estadísticas, a los indicadores. Dice a corazón abierto un par de veces, que es interesante como imagen, muy fuerte, por eso hablo de un melodrama sin ironía de nuevo. En el teatro de la política siempre hay un género, y sobre todo, una cosa interesante es el despliegue de humildad, que siempre es muy grata al oído uruguayo. Vieron, varias veces dice, simplemente va a ser encabezado esta nueva formación. Si triunfo, no va a ser un gobierno del Partido Nacional, sino un gobierno multicolor, encabezado por el Partido Nacional, ¿no? Y usa dos expresiones muy caras al Frente Amplio, ¿te diste cuenta? Multicolor y diversidad. Es rarísimo que use la última palabra cuando tiene un sentido tan cargado y que se le ha reprochado. Se le ha preguntado si, en polémicas, entrevistas, si iba a invalidar alguno de los nuevos derechos que ha conseguido el Frente Amplio, y a lo cual él se negó repetidas veces. Pero sí es interesante esa forma de bajar su
¿no?, estatura como líder y ser solo querer presentarse como el gran conversador de ese diálogo que viene, frente a ser llamado, como lo llamó Martínez, ¿verdad?, simplemente un reparto de intereses puramente partidarios, de una cúpula, de una élite. Acá encontramos estas metáforas, este tono muy afectivizado para sacarle precisamente esa aspereza de las negociaciones inevitables que vienen en los próximos días. Fernando Antach, gracias por este especial de hoy del ciclo La mirada semiótica en la campaña política. Volvemos a encontrarnos. ¿Cómo no? En cualquier momento entonces seguimos con lo que ahora ya empezó.